Hermanos, me alegra poder volver a estar con vosotros y me alegra también ver la buena asistencia al culto dominical, aún en un mes como este de agosto, en el que siempre hay personas que salen. Y bueno, pues me ha alegrado también saber, hablando con Jordi, de que vais adelante, gracias a Dios. También en el cafelito que hemos tomado aquí en el bar cerca, pues la invitación de los hermanos, y hemos charlado un poquito y me alegra ver que hay buen ánimo y que gracias a Dios pues seguís adelante. Bueno, creo que ya sabéis que si Dios quiere el próximo año me jubilo en el mes de junio, y ya tenemos también la persona que me va a suceder. Vais a tener al nuevo coordinador de FIEI de cerquita, porque será, si Dios quiere, Rubén Villar, que ya ha sido pues nombrado en la asamblea de este año para tal responsabilidad, y en este sentido pues también orar por la iglesia en la calle Libertad para que puedan encontrar un nuevo pastor para la iglesia. Así que entramos en una nueva etapa. También pues deciros que si aún jubilado en algo puedo serviros, pues creo que en fin, pues con mucho gusto también lo haré, no ya desde el cargo, pero sí, si en alguna ocasión podemos echar una mano en algo, pues con gusto también lo haría. Y pediros también oración, porque no solamente me jubilo yo, y mi esposa también, que ha sido secretaria administrativa por bastantes años, también el coordinador del Departamento de Evangelización y Misiones, el hermano Pedro Albalá, que se jubilará en agosto, y así hay varios cambios que tendrán lugar. Entonces, pediros vuestra oración para que podamos ir adelante también en esta comunión que tenemos entre iglesias, colaborando y procurando impulsar el ministerio en diversos campos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, donde vamos a meditar en esta mañana, concretamente en el capítulo 6. Éxodo, capítulo 6. Vamos a leer el pasaje que nos servirá de base para la predicación, que es concretamente los versículos del 2 al 8. Éxodo, capítulo 6, versículos del 2 al 8. Dice así la palabra del Señor. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. He estado solamente en un par de ocasiones en una prisión, bueno, visitando una prisión. La primera vez fue en Chicago, donde yo era pastor de una congregación latina hace ya bastantes años, en lo que era la prisión del condado de Chicago. Y la segunda vez fue también hace ya unos cuantos años, pues visitando la prisión de Cuatro Camins, aquí cerca en la Roca del Vallés. Y la verdad es que después de estar visitando la prisión y hablando con algunos de las personas en prisión,
me quedé impresionado ambas veces. Durante días pensé en la situación que estas personas vivían. No podía imaginarme lo que significaba estar ya tras otro en una prisión, porque es algo contra la propia naturaleza, contra la natura, diríamos, ¿no? O sea, el ser humano quiere libertad, ama la libertad. Hoy día hay otras formas, no solamente de estar en una prisión, pero de ser también esclavos. La esclavitud, de hecho, pues ha sido una realidad a lo largo de la historia. Y no fue hasta el siglo XIX que en Europa y en Estados Unidos, y progresivamente después en otros países, se fue aboliendo la esclavitud. De hecho, cada año el 23 de agosto, este mes, se celebra el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición. Si pensamos que la esclavitud es una cosa del pasado, pues el informe de la ONU de hace un par de años dice lo contrario. La ONU, en un informe del Centro de Investigación de Schönberg, publicó un informe en el que se estima que hoy día en el mundo hay unas 27 millones de personas que son esclavos. Así que aunque la esclavitud se persigue legalmente en muchos países hoy día, la realidad es que no ha desaparecido. Es una especie de lacra silenciada que está ahí. Los esclavos modernos, dice en este informe, son millones de niños y mujeres utilizados para la prostitución y mujeres que viven un matrimonio forzado, leo literalmente, además de las personas obligadas a realizar trabajos forzados. El pasaje que hemos leído son palabras de Dios que fueron dirigidas a un pueblo esclavo, el pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. Y estas palabras de Dios nos transmiten el mensaje de algo esencial en el carácter divino, en quién es el Dios que ha creado el universo. Y es que este Dios es el Dios de la libertad. Es el Dios que libera, es el Dios que rescata. Es el Dios identificado con este mundo que ha creado y que lo ve en una situación lamentable, no solamente de la esclavitud física, que ha sido y es una constante en la historia, sino de otras muchas formas de esclavitud en la que vive el ser humano. De todo aquello que en realidad le oprime y que no le deja ser como Dios ha querido que seamos, seres libres. No libertarios en el sentido de hacer lo que nos da la gana, porque eso no es realmente la verdadera libertad. Es poder ser como Dios ha querido que seamos. Algo ha ocurrido en esta humanidad, que hemos dejado de ser realmente libres. El ser humano, esté o no en una prisión, esté o no sometido a la esclavitud física, la palabra de Dios nos declara que no es en realidad un ser libre. Pero Dios, el Dios del universo, es un Dios que es identificado y ha hecho todo un plan para que podamos ser libres. Este es el tema. Dios es el Dios en el que creemos los cristianos, es el Dios que libera, es el Dios que rescata, es el Dios que redime. Notad en el texto que hemos leído, el versículo central, Dios le dice a Moisés que le diga a estos esclavos que están en Egipto. Versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y ahora notad la triple afirmación, yo os sacaré, yo os sacaré de debajo de las caseras pesadas de Egipto, yo os libraré de su servidumbre y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Tres expresiones similares que vienen a decir esencialmente lo mismo, tres verbos que indican la acción poderosa del Dios que está identificado con la libertad. Es el Dios de la libertad, el Dios que libera. Os sacaré, os libraré
os redimiré. En esta meditación vamos primero a meditar de qué nos redime Dios, de qué nos libera Dios, de qué nos saca Dios. O sea, Dios nos redime de, esto es lo primero que quisiéramos ver. Lo segundo es, Dios nos redime con, ¿cómo lo ha hecho Dios? ¿Cómo ha traído esta posibilidad de redención? Y lo tercero será, ¿para qué? Dios nos redime para, tiene un propósito, el hacernos seres libres. Veamos lo primero. Dios nos redime ¿de qué nos redime Dios? Este texto lo afirma muy claramente, cuando en el versículo 6 dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Es decir, Dios nos saca de la servidumbre. ¿De la servidumbre a qué? La servidumbre de todo aquello que nos hace esclavos, que nos hace realmente seguir aquello que no nos deja en libertad. En el caso de Israel era claro, eran físicamente esclavos de Egipto, vivían en servidumbre. Nos dice en el capítulo 1 de Éxodo, los versículos 13 y 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Todo aquello que nos hace ser siervos de, esclavos de, tiene este mismo efecto, amargar la vida. Amargar la vida. Porque estamos llamados a ser libres, en el mejor sentido de la palabra que vamos a ver. Y aquello que nos oprime y que nos hace ser siervos de, vivir en servidumbre, amarga la vida. Amarga la vida. El Antiguo Testamento nos enseña cómo realmente este pueblo fue oprimido, cómo este pueblo sufrió bajo la mano de Faraón. ¿Por qué lo permitió Dios? Habían pasado 400 años en Egipto. Y uno puede pensar, ¿qué plan tendría Dios para que este pueblo sufriera esta esclavitud durante tantos años? 4 siglos de servidumbre en Egipto. Pues era muy claro el propósito de Dios al permitir tantos años de que este pueblo, desde que Dios diera la promesa a Abraham de que este pueblo iba a heredar la tierra prometida, durante esta situación de esclavitud, Dios se había revelado, nos dice el texto bíblico, a Abraham, a Isaac y a Jacob, mirad en el versículo 3, como Dios omnipotente, es decir, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, el Shaddai en el hebreo. Y esta expresión de referirse a Dios como el Shaddai, como el Todopoderoso, es usado en el texto bíblico del Antiguo Testamento en varias ocasiones, básicamente en situaciones en las que las personas se vieron incapacitadas para poder hacer frente a algún peligro o algún reto en la vida. Y Dios se manifestó a ellos como el que podía venir en su auxilio para ayudarles y hacer posible aquello que Dios había prometido. Un caso muy claro fue Abraham. Abraham era ya un hombre de edad muy avanzada cuando Dios le dio la promesa de que tendría un hijo, y su mujer era estéril, también de edad muy avanzada. Dios se presentó a Abraham como el Shaddai, el Dios que da la promesa, pero el Dios que puede hacer posible y realidad la promesa. El Shaddai es el Dios que, aunque nosotros no podamos, Él puede, porque Él es todopoderoso. Pero ahora Dios se va a manifestar no solamente como el Shaddai,
Shaddai, sino dice en este texto como Jehová, como Yahvé, el nombre de Dios que se presenta en este texto como el Dios que se identifica con su pueblo para redimirle y sacarle de la esclavitud. O sea, en resumidas cuentas, aquella situación histórica de esclavitud de Israel serviría para dejar claro en entonces y en el resto de la historia humana que Dios era el Dios redentor, que Dios era el Dios liberador, que Dios era el Dios que quería que la gente viviera en verdadera y auténtica libertad. Este tema se va a repetir a lo largo de las Escrituras y lo vamos a ver en diferentes ocasiones, aunque no tenemos tiempo para desarrollarlo todo. Pero es un elemento clave, podríamos decir, es una vivencia que, por ejemplo, David, el rey David, tuvo a lo largo de su vida. Dios se reveló a David como el Dios que era poderoso para sacarle de aquellas situaciones que le oprimían. Hay diversos textos hermosos en el libro de los Salmos, en particular en la experiencia que tiene David con el rey Saúl. David todavía no es rey, pero el rey Saúl le persigue. David, a lo largo de su vida, tuvo muchos en contra de él y en particular el propio rey Saúl. Pero solo mencionaros algunas palabras para que os deis cuenta cómo esta realidad de Dios como Redentor va realmente a ser una parte importantísima en la vida de David. Salmo 55, versículo 18. Él, Dios, redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Salmo 56, el siguiente, versículo 10. Esto sé, que Dios está por mí. Versículo 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Salmo siguiente, 57, versículo 3. Él enviará desde los cielos y me salvará. Y este David que experimenta que Dios en verdad es su Redentor, que le saca, que le libera, que le redime de aquellas situaciones que le oprimen, es el Dios en el que él puede confiar. Y todas aquellas experiencias de David antes de ser rey van a ayudarle, una vez siendo rey, para seguir con la convicción personal de que este Dios es el Dios que libera, el Dios que rescata, el Dios que viene en nuestro auxilio. Pero fue también después, más adelante, la experiencia de Israel cuando fue llevada en cautiverio. El pueblo de Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y las palabras en particular del profeta Isaías eran para recordarles al pueblo, de parte de Dios, que este Dios, Jehová, era redentor, era redentor. En el capítulo 41 de Isaías, versículo 14, Dios le dice al pueblo: yo soy tu socorro, el Santo de Israel es tu redentor. En Isaías 43:3, yo Jehová soy tu Salvador, una palabra similar, un sinónimo de Redentor. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y en el capítulo 54, versículo 8, con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 63, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Qué bonitas estas palabras. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Es decir, esto es lo que te caracteriza a Dios. Tú eres el Dios que te deleitas, que puedes, que quieres ser nuestro Redentor. Pero dejadme hacer un paréntesis en este primer punto, porque de dónde viene la figura del Redentor. Bien, vamos a encontrar más adelante en el Antiguo Testamento, en diversos textos, cómo Dios va a establecer una norma
en el pueblo de Israel. ¿En qué consistía esta norma? En crear la figura de la persona redentora. Dejadme explicaros bien. ¿Quién era y qué hacía la figura del redentor en una familia? Cada familia debía tener, vamos a decir, un redentor de la familia, que se debía poner en marcha cuando pasaba algo en la familia y alguien necesitaba ayuda. Por ejemplo, si alguien en una familia se veía obligado a vender sus tierras y las posesiones que tenía, entonces aquel pariente más cercano que tuviera posibilidad de pagar al que había comprado las tierras vendidas y rescatar la propiedad, debía hacerlo. Ese era el redentor para aquel que, por las circunstancias que fuera, no podía hacer frente a sus gastos y hubiera tenido que vender la tierra, de tal manera que esas tierras volvían a la familia. ¿Sí? La figura del redentor. Otro ejemplo. Si por causa de la pobreza alguien se tenía que vender a sí mismo, es decir, ya había vendido las tierras, pero tampoco tenía para pagar y entonces se tenía que vender a sí mismo a alguien y convertirse en esclavo de ese otro, entonces aquí tenía que intervenir de nuevo la figura del redentor en la familia. ¿En qué sentido? Tenía que pagar al señor que había comprado a esta persona como esclavo, pagarle el precio y entonces liberarle de la esclavitud. ¿Sí? Ese era el redentor con minúscula. Otro ejemplo. En el caso de que alguien, sin querer, hubiera matado a otra persona. Si lo mataba queriendo, la pena, según el Antiguo Testamento, era que había que morir. ¿Sí? Pero podía ocurrir que una persona, sin querer, hubiera producido la muerte de otro. Entonces esa persona podía huir a una ciudad de refugio. ¿Y quién podía liberarle de esa ciudad de refugio pasado un tiempo? El redentor de la familia, que pagaría para liberarle de su situación, de esa especie de ciudad-prisión en la que se encontraba. Y un último ejemplo, ¿sí? Cuando moría un hombre que estaba casado y no tenía hijos. Cuando esto ocurría, entonces su hermano, el hermano del fallecido, se convertía en el redentor de esa viuda, de esa figura de su hermano que había muerto. Debía contraer pareja con esta viuda y levantar hijos para que la descendencia del hermano no desapareciera. Bueno, son los 4 ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento de la figura del redentor, aquel que viene a rescatar, a redimir en estas situaciones. Pero esta figura de cómo Dios estableció que en las familias hubiera uno o más redentores, realmente es un fruto de quién es Dios, es un reflejo de que Dios es el Dios que ha venido y que ha actuado como el redentor de la humanidad, para que pueda tener la libertad que solo Él puede darnos. Él nos redime, Él nos rescata de la servidumbre. Pero la palabra de Dios va todavía más allá y nos hace ver que hay un problema más serio y profundo en el ser humano. Y es el problema de nuestra propia naturaleza, que nos esclaviza a nosotros mismos. El problema de tener una naturaleza en el fondo corrompida, corrupta por el pecado. El ser humano tiene un problema. Está esclavizado a su propia naturaleza corrupta. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera epístola,
Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, escribe esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados, notad, de vuestra vana manera de vivir. Es decir, una manera de vivir vacía, sin propósito, una manera de vivir donde realmente no había conocimiento de Dios, donde os dejabais llevar simplemente por vuestros propios conceptos y maneras de actuar. De esto, dice el apóstol Pedro, habéis sido rescatados. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, nos habla en el versículo 13 y 14 y escribe, refiriéndose a Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Notad aquí las dos palabras, librado y redención. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos ha dado redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, aquello que ocurrió en Egipto, aquella redención sacando de la esclavitud a este pueblo, ahora Dios ha hecho algo aún más grandioso. Lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Lo ha hecho dándose Él mismo en forma humana, Cristo Jesús, su vida por nosotros, para que a través de su muerte nosotros podamos tener perdón de pecados y ser librados de la esclavitud al pecado. Eso no significa que no pequemos los cristianos, ya lo sabemos, ya lo vemos en nuestra vida día a día, pero el poder esclavizante que el pecado tenía en la vida, Dios nos libera de eso y lo hace con su poder que es el poder de su Espíritu Santo. No es que el cristiano no peque, es que ya no sirve, como dice el apóstol Pablo, al pecado, sino que a través de la regeneración, la obra de Dios en la vida, el cambio que Él puede producir en nuestras intenciones, en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, por la acción misteriosa, ¿sí?, de su Espíritu Santo, ahora ya no servimos como esclavos a una manera vana de vivir y al pecado, sino que ese Espíritu de Dios nos mueve y nos lleva a servir al Dios verdadero, que es el Dios de la libertad. Y Él lo hace para tener una relación con nosotros. Dios nos redime para que seamos su pueblo. Ese pueblo, como dice en este pasaje que hemos leído en el versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Es decir, eso es lo tercero, ¿para qué nos redime Dios? Porque demostrando su poder en nuestra vida, ese poder liberador, podamos servirle a Él, tener comunión con Él, tener una relación verdadera con Él. Él nuestro Dios, nosotros su pueblo, la familia de Dios. Hijos de Dios que experimentan las promesas y la herencia de Dios. Aquel pueblo recibió la tierra prometida. Nosotros no recibimos una tierra física, pero como nos enseña la palabra de Dios, somos herederos de todo lo que el Señor ha prometido. Esas preciosas y grandísimas promesas a las que se refiere el apóstol Pedro. No es que dejemos ya de luchar con el pecado, es que tenemos un poder en nuestra vida. Tenemos un Padre celestial al que podemos acudir y podemos clamar y pedir ayuda para que por el poder de su Espíritu podamos vivir
en lo que el apóstol Pablo llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En esa libertad que el Señor nos da, podemos vivir y disfrutar de su herencia. No disfrutar necesariamente de mucho dinero, que probablemente la mayoría aquí no lo tenemos, pero sí disfrutar de que el Señor nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos faltará. No es que ya no vayamos a tener ningún tipo de sufrimiento, porque seguimos en la vida teniendo sufrimientos y pruebas, pero veremos a esos sufrimientos y a esas pruebas afrontándolos con la ayuda del Señor y sabiendo que Él tendrá un propósito en medio de todo ello y que un día tenemos la esperanza gloriosa de que todo esto pasará y que disfrutaremos en plenitud de esa tierra prometida y de sus promesas. Es el Dios con el que tendremos una relación personal y con un sentido mucho más profundo y rico de lo que David en los Salmos hablaba cuando escribía textos tan hermosos con los que hemos visto. Yo sé que Dios está por mí. Tú has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída, que tú enviarás de los cielos y me salvará. Podemos caminar en la vida. Y esto nos dará un sentido de seguridad y de verdadera libertad, a pesar de que vivimos en un mundo donde tantas veces habrá circunstancias que sí nos opriman. Viviremos situaciones de abuso, quizás en algunos de los trabajos que tengamos. Podamos vivir evidentemente experiencias donde podamos ver que hay una serie de circunstancias que puedan limitar nuestra libertad. En el fondo y en lo profundo estaremos seguros que Dios está por nosotros. Y que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos ayude a vivir recordando la libertad que Él nos ha dado, a vivirla en profundidad, a poder depender de Él y también pues a alabarle, porque en definitiva Él es el Redentor. No sé cuál pueda ser la experiencia de todos los aquí presentes, pero déjame decirte, no hay nada ni nadie que te pueda ofrecer algo mejor en la vida. Algunas personas piensan que aquellos que tenemos un creer, que tenemos una fe, pues que quizás incluso nos han comido el coco, como se suele decir, ¿no? Y que nos han restringido nuestra libertad. Pero en realidad, la única y auténtica libertad es la que Cristo nos puede dar. Amén. Y esto es lo que el Señor ofrece, porque el Dios de los cielos es el Dios de la libertad, de la auténtica y verdadera libertad. Porque cuando vivimos con la libertad que Él nos ha dado, como decíamos, a través de su Espíritu, y vivimos en dependencia de Él, entonces experimentamos la auténtica libertad. Vamos a ver. Dios de los cielos, te damos las gracias porque tú eres el Dios que liberta. Y entendemos quizás poco, solo una parte de la grandiosidad de lo que tú has hecho a través de Cristo Jesús, y que te has revelado a lo largo de los siglos como este Dios, amante de la libertad, el Dios Redentor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a aquellos que un día creímos en Jesús, a recordar siempre que tú eres nuestro Redentor, que tú eres el que nos sacas, el que nos liberas, el que nos redime. Y ayúdanos a vivirlo, en primer lugar, en la realidad de este pecado, que sigue siendo una realidad en la vida, para poder vencer, para poder vivir en triunfo. Líbranos, Señor, de cualquier asunto que nos oprima y que nos impulse a vivir conforme a nuestros antiguos deseos y no conforme a tu Espíritu. Te pedimos, Señor,
también por aquellos que pudieran estar aquí presentes, que no han encontrado aún esa libertad que es en Cristo, el perdón de pecados y la esperanza eterna, puedan buscarte de todo corazón. Te imploramos que por la obra de tu Espíritu traigas convicción a sus vidas de que en realidad la peor esclavitud es la esclavitud al pecado y a la muerte sin esperanza. A ti también nos encomendamos. Ayúdanos, Señor, pues a vivir en la libertad gloriosa que tú has hecho posible. En el nombre de Jesús. Amén.